El 28 de junio de 1914, un militante nacionalista serbio cometió el llamado Atentado de Sarajevo, asesinando a Francisco Fernando de Austria, heredero del Imperio Austrohúngaro, y a su esposa. Esto generó una crisis internacional que la diplomacia no pudo resolver. Un mes después, el 28 de julio de 1914, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. Al día siguiente, Rusia, que se autoproclamaba como protectora del planesavismo, ordenó la movilización general de su tropa. El 1 de agosto, Alemania le declaró la guerra a Rusia, ya que se consideró la movilización militar rusa un acto de guerra contra Austria-Hungría, con quien estaba aliado en la Triple Alianza. Por otro lado, Francia, aliado de Rusia, le declaró la guerra a Alemania ese mismo día, comenzando la Gran Guerra. Estaba así planteado el núcleo de las alianzas en la Primera Guerra Mundial. Con el correr del conflicto, más países se fueron involucrando en la contienda, enfrentados en dos diferentes bandos: la Entente Cordiale o los aliados, Francia, Rusia, Gran Bretaña, Italia, Japón, los Estados Unidos y 22 países más. Las potencias centrales: Austria, Hungría, Alemania, el Imperio Otomano y Bulgaria. Una vez declarada la guerra, los alemanes invaden Bélgica y Luxemburgo en busca de una victoria rápida, pero fueron detenidos por los franceses cerca del río Marne en la primera batalla del Marne. Allí se establecieron ambos ejércitos, que se basó en una cruenta guerra de trincheras durante 3 años, donde no hubo avances significativos de ninguno de los dos bandos. Mientras tanto, el ejército alemán abrió un segundo foco de ataque contra Rusia. Allí derrotaron sin mayor dificultad a las tropas zaristas, que se dan en retirada, y los alemanes avanzan en territorio ruso. Hay enfrentamientos también en la frontera entre Rusia y Austria-Hungría, donde los ejércitos zaristas continúan debilitándose, y para 1916 ya no hay grandes acciones ofensivas por su parte. Aquí los ejércitos se valieron de sus caballerías como principal técnica de combate. El occidental y el oriente fueron los principales frentes de combate en tierra. La Primera Guerra Mundial es considerada como una de las más sanguinarias de la historia y la segunda de la que se tiene constancia con mayor número de muertos, solo superada por la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial fallecieron alrededor de 20 millones de personas, una cifra realmente increíble teniendo en cuenta que aún no existían muchos de los adelantos militares que existen hoy en día, y buena parte de las batallas se desarrollaron prácticamente cuerpo a cuerpo. Los países que tuvieron un mayor número de bajas en el conflicto fueron el Imperio Ruso, otro de los imperios que se vio envuelto en más frentes y que sufrió más bajas, casi 2 millones de bajas en su ejército y 1.500.000 muertes entre los civiles. El Imperio Alemán perdió alrededor de 2 millones de miembros del ejército, mientras que las bajas civiles se cifran en torno a 600.000. El Imperio Otomano fue uno de los imperios que más sufrió en sus carnes las penurias y la devastación de la guerra. Más de 2 millones de civiles murieron durante la contienda, lo que le convierte el territorio con más bajas civiles. También perdieron la vida alrededor de 500.000 soldados. Francia perdió casi 2 millones de hombres, entre civiles y miembros de su ejército. Imperio Británico, alrededor de 1 millón de soldados muertos y más de 100.000 civiles. Italia, 700.000 bajas entre los soldados y 600.000 de civiles. Serbia, más de 300.000 bajas de soldados y 600.000 de civiles. Imperio Austrohúngaro, se calculan en torno a 1.200.000 las bajas de su ejército y 500.000 las bajas civiles. La Primera Guerra Mundial fue la contenida con mayor número de bajas hasta el momento, aunque luego se vio ampliamente superada por la Segunda Guerra Mundial. Más de 20 millones de personas perdieron la vida durante el conflicto, siendo el país más castigado la Unión Soviética, que también se encontraba en plena revolución interna. Se calcula que casi 4 millones de soviéticos perdieron la vida durante esta guerra, la mitad de ellos civiles. Durante la guerra se movilizaron unos 65 millones de soldados, de los cuales fallecieron aproximadamente 8,5 millones. En cuanto al número de heridos, los principales organismos oficiales lo cifran en alrededor de 22 millones. Otros 8 millones de soldados fueron hechos prisioneros por ejércitos enemigos. El país que mayor número de soldados envió a la guerra fue la Unión Soviética, con alrededor de 12 millones de hombres. La guerra también supuso un nuevo orden europeo y mundial, en el cual ya no tenían cabida algunos de los imperios que habían sido dominadores durante siglos anteriores, como fue el caso del Imperio Austrohúngaro.